Muy buenos días, hermanos. Un placer estar, como siempre, una vez más entre ustedes. Agradezco al pastor Merari la invitación que me hizo para compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Y quiero comenzar haciendo una oración. Padre Santo, te alabo, te bendigo, porque tú eres bueno, porque tus misericordias siempre son buenas y son grandes. Y queremos suplicarte que en esta mañana sea tu palabra la que toque nuestros corazones, la que alumbre nuestros ojos y dirija nuestros pasos, para que podamos darte la gloria, para que podamos alabarte y para que el mundo también se dé cuenta de que somos hijos tuyos gracias a lo que nosotros hacemos en beneficio del mundo también, Señor. Por favor, sea tu Espíritu Santo con nosotros, que nos ayude, que nos redarguya y que nos permita siempre seguir adelante. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. De lo que vamos a hablar el día de hoy, siguiendo con el tema del mes que se ha tenido de iglesia profesional, es algo que he denominado ventajas competitivas de la vida cristiana. Y recordando el pasaje de Corintios que leímos hace un momento, donde el apóstol Pablo pues nos enseña que el cuerpo de Cristo es un cuerpo con muchos miembros, es un cuerpo con muchas partes y con muchas habilidades distintas. Algunos son ojos, otros son oídos, otros son manos, otros son pies, y cada uno tiene pues distinta función en este mundo. Es muy interesante el pasaje porque el apóstol Pablo no está hablando solamente de manera descriptiva. En ese entonces, en el antiguo Imperio Romano, influenciados pues por mucho de los hallazgos y de la filosofía griega, pues tenían cierta manera de entender el cuerpo. Definitivamente Hipócrates fue un médico el que diseñó pues mucho esta idea de cómo es el cuerpo y cómo el cuerpo tiene diversas funciones, y Pablo pues también retoma esto y entiende que el cuerpo es un organismo que tiene diversas habilidades y que no se puede reducir a una sola cosa, sino que solamente es diversidad. Y luego esta imagen del cuerpo la traslada a la iglesia y muestra cómo también la iglesia tiene esa gran diversidad. Y bueno, lo que han estado ustedes hablando, lo que han visto por lo que me comentaba el pastor, es justamente pues cómo poder ocupar alguna de estas habilidades, conocimientos y preparaciones para beneficio de la iglesia. Y sin duda esto es muy importante porque es algo que va a permitir a la iglesia nutrirse, pero hoy yo también quiero presentarles otro reto y quiero plantearlo en modo de una pregunta. Sabemos que hay muchas cosas de nuestras capacidades y nuestras habilidades que podemos traer ante la presencia del Señor y utilizar para beneficio de la comunidad. Pero lo que yo quiero preguntarles en esta mañana es, ¿y qué cosas de las cuales yo aprendo en la iglesia, en la vida cristiana, puedo ocupar para llevar allá afuera, para destacar en el mundo y para bendecir al mundo también? No solamente qué puedo yo traer de la vida profesional a la iglesia, sino qué de lo que por historia, tradición y cultura cristiana uno aprende en la iglesia, uno puede llevar allá afuera. Y créanme que son muchas las cosas que en la vida cristiana nos pueden ayudar para poder destacar en el mundo. ¿Y cuál es nuestro objetivo de destacar en el mundo? Lo que nuestro Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, donde Él nos decía: que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Los cristianos hemos de destacar y hemos de poder mostrar nuestras habilidades al mundo para hacer bien al mundo. Esa es nuestra misión. Y puede sonar un poquito raro porque a veces el mundo es algo como de lo cual debiéramos defendernos, algo terrible y engañoso. Pero recordemos que en el Nuevo Testamento mundo puede tener muchas palabras, como carne. Hay veces que carne representa el pecado y hay veces que carne pues representa al cuerpo, a lo que uno tiene como corporalidad y vida. Lo mismo pasa con el mundo. Algo que nos manda a hacer nuestro Señor es bendecir al mundo. Por eso escogió un pueblo, para ser de bendición. Eso se lo dejó muy claro al pueblo de Israel en Deuteronomio, donde dice: tú serás cabeza y no cola, y tú bendecirás, tú ayudarás, tú protegerás, tú alimentarás a los demás.
como José en Egipto, que fue elegido por Dios para destacar entre los hebreos, poder asumir un cargo muy importante en ese régimen egipcio en el que se encontraba y poder alimentar no solo a su familia, no solo a los egipcios, sino a todo el mundo a su alrededor. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra vida cristiana en el mundo? Hacer el bien. Es algo que nosotros debemos de buscar constantemente. Y haciendo eso, le vamos a dar la gloria a Dios. De manera, digamos, empírica, de manera natural, muchos nos hemos dado cuenta, sobre todo aquellos que desde la infancia asistimos a escuela dominical, a cultos y leímos la Biblia, que de repente el haber asistido a escuela dominical y tener cierta disciplina cristiana nos daba ciertas ventajas en la escuela. Eso yo lo comprobé constantemente en la primaria. Aprendí a leer muy rápido, memorizaba también las cosas muy rápido, palabras complicadas como concupiscencia, yo las podía pronunciar, mientras otros compañeros no lo podían hacer. Y eso es algo que hemos constatado pues, de manera muy palpable quienes hemos sido educados en la vida cristiana. Quien lo puso muy claro fue Carlos Monsiváis, donde él inmediatamente, también de niño, en una iglesia pentecostal, aprendiendo la Biblia, la lectura de la Biblia en la versión Reina Valera 1909, que es todavía un poquito más complicada que la de 1960 y mucho más complicada que cualquiera de las Biblias más contemporáneas, él notaba cómo el hecho de leer la Biblia ya permitía fomentar la cultura, permitía fomentar ciertas capacidades y ciertas habilidades en los niños. Entonces, nuestro país mismo, de hecho, le debe mucho de su educación a toda la herencia evangélica que llegó desde que las misiones protestantes llegaron en el siglo XIX. Llegaron a hacer dos cosas: escuelas y hospitales, y en lo que más destacaron fue en las escuelas. Uno de los casos más emblemáticos es Moisés Sáenz, un protestante presbiteriano evangélico que fue quien inculcó toda la idea del apostolado de la educación y que enseñó a los maestros la vocación que deben de tener. Él forjó también el primer currículo de educación secundaria en México y trajo el Instituto Lingüístico de Verano, que se abocó mucho a la alfabetización del país. Entonces, realmente como herencia evangélica tenemos mucho que aprender para poder llevar afuera. No se trata solamente de que afuera estén los grandes conocimientos de la vida profesional y hayamos que incorporarlo. La misma vida cristiana nos capacita para muchas cosas. Y a continuación les quiero mostrar cuáles son algunas de las cosas que como disciplina cristiana, como vida cristiana, podemos obtener como una ventaja competitiva para el mundo. La primera de ellas es que tenemos un gran diferenciador. Eso es bien importante. Un cristiano evangélico, y más en el contexto nacional, siempre va a llamar la atención, siempre va a destacar. Incluso hay algunos formularios de recursos humanos que le piden al aspirante que ponga qué religión pertenece. Y entonces uno pone pues, cristiano o evangélico y eso llama la atención. Cuando platicamos con compañeros del trabajo, con nuestro jefe, con nuestros clientes o con las personas con las que hagamos equipo y se enteran que somos cristianos, siempre les va a llamar la atención, para bien o para mal. Eso ya va a depender de cada contexto. Pero el punto es que tenemos de saque una gran ventaja, un diferenciador. No somos igual que el resto, somos distintos. Y mientras muchos pueden decir, no, pues es que yo me fui a un máster en redes sociales o tomé un diplomado de liderazgo, si uno dice, bueno, sí, yo también tomé un diplomado en geografía bíblica, eso ya es distinto. Ya todo el mundo ahorita está tomando diplomados y está haciendo cursos de redes sociales o de coaching o de trabajo en equipo. Pero si de repente uno dice, no, pues yo me puse a estudiar un diplomado en Biblia, un diplomado en teología, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Que vamos a poder llamar la atención y vamos a poder hablarle a las personas de algo. Eso da también por caída natural cierto liderazgo. Ese llamar la atención ya nos perfila también con un aspecto de líderes que no todo el mundo puede tener, justamente por ese sencillo hecho de ser cristianos y de ser distinto. Eso nos puede beneficiar. El segundo punto que uno adquiere en la vida cristiana, estoy obviando el que hablé en un principio, que es el de la lectura.
Cualquiera que tenga una lectura asidua de la Biblia, pues claro que va a tener un vocabulario muchísimo más amplio que el de los demás, mejor dicción, pronunciación, conocimiento y referentes culturales que los demás. Eso es algo natural. Por lo cual, yo les invito, hermanos, a que lean su Biblia, como suele decirse, de pasta a pasta. Eso, desafortunadamente, también se ha venido perdiendo de nuestra herencia cristiana, la lectura de la Biblia. Porque ahora leemos muchísimas cosas y uno va a las librerías y hay cualquier cantidad de libros, que la iglesia con propósito, o que sin propósito, o que tal manual, o que el bestseller del hermano, ya tenemos hasta novelas cristianas, también hay muchísimos cantos, todo lo cual es útil y es oportuno en su debido momento, pero esto no debe de hacernos perder lo más básico, leer la Biblia, de corrido. Mi recomendación siempre es empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis, porque si no, uno se hace pelotas. 2 de Lucas y después 1 de Génesis y luego 3 de Marcos y luego 1 de dónde iba y ya uno pierde la lectura. Lo mejor es irse de corrido. El primer obstáculo que uno va a tener es Génesis 5, cuando empiezan todas las genealogías. Y engendró hijos e hijas, y a los tantos años, y engendró hijos e hijas. Puede parecer muy aburrido, pero son fascinantes las genealogías. Si en lugar de ahí estuviera el nombre de nuestra abuela, de nuestro tío, no serían tan aburridas. Están ahí porque es un hilo de memoria muy importante para el pueblo de Israel. Y leerla de corrido. Si leen 3 capítulos de la Biblia al día, en un año ya la leyeron completa. 3 capítulos, digo, hay unos más grandes, otros más cortos, pero 3 capítulos que son 20 minutos, 30 minutos, en un año pueden leer la Biblia completa y es algo que yo les quiero recomendar encarecidamente. Lean la Biblia de tapa a tapa y de verdad que uno adquiere nuevas aptitudes. Y eso me lleva al segundo punto. En la vida cristiana no solamente nos ayuda a ser distintos, eso solamente es el inicio y ya estará de nosotros si lo aprovechamos o no. Pero la segunda cualidad profesional, la segunda ventaja competitiva que nos ofrece la vida cristiana son aptitudes hermenéuticas. La hermenéutica es la disciplina que nos enseña a interpretar la Escritura. Cuando leemos un texto y decimos, bueno, vamos a ver su contexto o vamos a ver qué significa gramaticalmente esta palabra o de qué está hablando el apóstol o de qué está hablando el escritor, todos esos ejercicios y esfuerzos que hacemos para interpretar la Biblia es lo que se conoce como hermenéutica. Y la hermenéutica no solamente sirve para poder interpretar la Biblia, la hermenéutica nos da una disciplina mental para pensar más allá de lo evidente, para ir un paso adelante. Cuando uno lee un texto como el Sermón del Monte y hace un análisis profundo con disciplina hermenéutica para entenderlo, uno llega a consideraciones muy amplias. Bienaventurados los pobres, desde ¿qué es bienaventurados? ¿Por qué se refiere a bienaventurados? ¿A qué tipo de pobres se está refiriendo? Y nos ayuda a entender lo que está pasando. Y no solamente textos, situaciones. Cuando se despierta en nosotros la habilidad hermenéutica, gracias a la interpretación de la Biblia, podemos tener un pensamiento más ágil, un pensamiento más agudo, que nos puede llevar a una situación y decir, ok, aquí hay un problema que nadie está notando. Aquí está la solución que nadie más está viendo. ¿Y eso por qué lo vamos a tener los cristianos? Porque podemos desembrollar textos muy difíciles. El Sermón del Monte no es un texto fácil de interpretar, es bastante complicado. Si podemos interpretar el Sermón del Monte, que no podamos interpretar lo que pasa en la junta de negocios de la empresa, es muchísimo más fácil. Entonces, la vida cristiana, la lectura constante de la Biblia nos ayuda también a interpretar mejor lo que está pasando. O nos cae un correo electrónico, yo puedo entender cuál es el sentido de lo que me están mandando. Si es en buena onda, si es en mala onda, si es algo que tengo que responder inmediatamente, si le puedo dar un tiempo. Esas cosas que de hecho hay gente que se paga diplomados tan solo para entender correos electrónicos. Nosotros, como cristianos, lo podemos tener por la disciplina de leer e interpretar la Biblia. El tercer punto, la tercera ventaja competitiva que nos da la vida cristiana, es algo que llamo creatividad metafórica. Esto es bien bonito. ¿Qué significa creatividad metafórica? Significa ver cosas que otros no están viendo. Relacionar cosas que nadie hubiera creído que tuvieran que ver. Les pongo el ejemplo clásico,
Starbucks. Esta cadena de restaurantes tan exitosas se debe, gran parte de su éxito se debe a su nombre, Starbuck. ¿Y quién era Starbuck? Starbuck era un capitán que aparece en una novela de Herman Melville que se llama Moby Dick. Y él era uno de los capitanes del barco. Y uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver un capitán de barco con un café? Y no obstante, lo que hizo Starbucks fue justamente crear una cadena de cafeterías basadas en la gran experiencia. Una cadena de cafeterías basadas en algo muy, muy importante, que era vivir, descubrir cosas nuevas. Y eso tan solo por el nombre. Entonces imagínense ustedes qué cosas. Solamente por el nombre pudo encontrar una nueva forma de ser un negocio. Parecía que no tenía nada que ver, pero tiene mucho que ver. Otro caso. Conocen seguramente ustedes los chocolates Kit Kat. Son chocolates con galletas. Bueno, resulta que de repente la marca Nestlé se dio cuenta que estos chocolates se les vendían un montón en Japón. Y decían, ¿pero por qué es tan popular en Japón y particularmente en los estudiantes? Y pues ellos no sabían, no tenían idea, hasta que se dieron cuenta que en Japón, cuando leían Kit Kat, pues no lo podían leer como nosotros, lo pronunciaban Kitokatsu. Y Kitokatsu en Japón es ten suerte. Entonces es muy común que en Japón los muchachos antes de los exámenes se regalen un Kit Kat y le digan Kitokatsu, que significa tener suerte. ¿Qué tiene que ver un chocolate con pasar exámenes? Eso es creatividad metafórica, unir cosas que parece que no tienen nada que ver. ¿Y quién fue el maestro en crear metáforas? Jesús. ¿Qué tiene que ver una semilla de mostaza con el reino? ¿Qué tiene que ver una mujer que está barriendo y que pierde una moneda con el reino de los cielos? Esos ejercicios que cuando uno lee la Biblia se encuentra son los que nos permiten también a nosotros desarrollar esa gran habilidad y nos permite empezar a vincular cosas que pareciera que no tienen nada en común. Un caso muy claro, pasó en una oficina. ¿Qué tenía que ver el café de la mañana con la productividad de la empresa? Pues mucho. Y además no solamente el café de la mañana, sino el tamaño de las tazas. Lo que pasa es que en esa oficina el tamaño de las tazas era chiquito y eso hacía que las personas se tuvieran que levantar más frecuentemente a la cafetera. Y cuando se levantaba más frecuente a la cafetera, pues se encontraban, salían de sus lugares y platicaban entre ellos y generaban nuevas ideas. De tal manera que si hubieran tenido tazas de tamaño más grande, no hubieran tenido esa oportunidad. Y ese tipo de cosas pueden ser descubiertas por un cristiano que tiene esa creatividad metafórica, que hace conexiones que nadie más puede hacer. ¿Y cómo vamos a desarrollar eso? Pues también con la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con la danza? Pudieran preguntarse muchos. ¿Qué tiene que ver Dios con la esperanza? Y nosotros, como somos cristianos, tenemos disciplina de lectura bíblica, de oración y de alabanza, lo sabemos perfectamente, encontramos esos vínculos que nadie más ve. La cuarta habilidad que sin duda uno desarrolla cuando es parte de la vida cristiana y que le sirve de ventaja competitiva en la vida profesional, pues es la habilidad de oratoria y de presentación. Porque desde uno cuando asiste a la escuela dominical tendrá 3 años y ya tiene que pasar al frente de la congregación a repetir el texto que se aprendió. Hay toda una corriente nueva, no sé qué tan nueva, de pedagogía que dice que memorizar no es bueno, que lo importante es comprender pero que no memorizar. Lo que está pasando por alto estas nuevas corrientes educativas y que las iglesias cristianas siempre han desarrollado de una manera muy bien, es que memorizar te crea un ejercicio mental. No es solamente porque te vaya a servir eso que estás aprendiendo, es porque estás haciendo el esfuerzo de aprender algo nuevo, un versículo bíblico.
Aprender un versículo bíblico en los niños es muy importante, no porque lo vayan a comprender a profundidad. Uno como adulto no los comprende a veces a profundidad. No, lo importante es el ejercicio, el esfuerzo, el compromiso que el niño se está exigiendo a sí mismo para poder aprenderse ese versículo bíblico y tener el valor de pasar al frente y ante un montón de extraños decir lo que acaba de aprender. Esa capacidad de tener el valor de plantarse en un escenario y hablar, no todos lo tienen. Yo conozco a personas muy hábiles, con grandes conocimientos y diplomados y cosas encima, pero les cuesta muchísimo trabajo plantarse en un escenario y hablar. Una presentación ante clientes, no se diga cuánto más en un foro. No mucho tiempo tenía yo de haber entrado en la empresa en la que yo entré y ya me mandaban a mí a hablar en foros grandes, justamente porque se dieron cuenta de que yo tenía cero miedo al público y podía participar en cualquier tipo de foro o cualquier tipo de escenario. Eso se aprende en la vida cristiana. Díganme ustedes si no va a perder miedo al público un adolescente cristiano que presente una obra de Navidad o que presente una obra de Semana Santa ante su iglesia. Esas habilidades hay quien paga por ellas y en la vida cristiana uno las va aprendiendo naturalmente. El quinto punto, la quinta ventaja competitiva es la capacidad argumentativa. Y esto es riquísimo, esta capacidad argumentativa que se adquiere en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos nos especializamos en argumentar ante católicos, ante testigos de Jehová, ante otros cristianos. Esto que muchas veces se ve mal y que nada más es la polémica y discutir, es una tremenda habilidad que debiera cada vez más fomentarse, y ponerse a discutir sobre un pasaje bíblico es saludable. Para empezar, porque no tenemos toda la verdad de un lado, porque siempre hace falta dialogar, y en segundo lugar, porque nos permite entender herramientas de argumentación y de convencimiento. De las personas que mejor saben argumentar son los evangelistas o los apologetas, que tienen que estar defendiendo si es vida o no hay vida después de la muerte, si Dios existe o si Dios no existe, si el reino de los cielos va a durar 1000 años o no va a durar 1000 años. Eso es muy importante. Y además, ¿qué pasa? Cuando uno sabe argumentar, no es nada más que responda de manera inmediata. Cuando uno sabe argumentar bien, es porque logra tener ideas claras, ideas consistentes. ¿Qué va primero y qué va después? Primero un paso y luego el otro. Y eso se desarrolla justamente peleándose en las mañanas con un testigo de Jehová sobre si Jesús es o no Dios. Yo les invito a que lo hagan. La próxima vez que toque un testigo de Jehová a su casa, no le aviente agua ni le eche a los perros. La próxima vez que toque el testigo de Jehová, salga con su Biblia y póngase a discutir, dele 20 minutos y es un ejercicio realmente útil, porque nos enseña justamente a aclarar nuestras ideas. Y no se sorprenda si de repente el testigo de Jehová le da la vuelta, que puede ser muy probable, porque ellos están muy, muy entrenados en esa habilidad. Fomentémosla nosotros. Fíjense cómo la perdimos. Hace un tiempo los evangélicos sabíamos hacer eso muy, muy bien, pero poco a poco como que nos fuimos ensimismando y como que cada vez el mundo empezó a parecernos menos importante, y también la labor de evangelización pues se volvió cada vez más difícil por los medios tradicionales, y eso ha hecho que vivamos como en una especie de capullo y ya no vinculamos con los demás. Y ahora si estamos con católicos en el trabajo, pues ya mejor ni digo que soy cristiano para no causar polémica, para no tener conflictos. Hermanos, causemos polémica, creemos esos argumentos, nos van a ayudar a clarificar nuestras ideas. Si no expresamos lo que creemos, no vamos a estar seguros ni siquiera qué es aquello en lo que realmente pensamos o qué es realmente aquello en lo que nosotros creamos. A veces le llaman a eso la prueba del ácido. Pongamos nuestra fe en esa prueba de ácido y salgamos a polemizar con los demás. Esa palabra, el polemizador, que ahora pareciera ser algo muy denigrante, es lo que era Martín Lutero, o es lo que era Juan Calvino, es lo que era Charles Spurgeon, o esos grandes predicadores eran polemizadores y discutían y debatían, y eso generaba grandes controversias, pero fíjense que también de la controversia puede salir la amistad. Muchas veces el mejor amigo es con el que me peleo más, vale la pena.
Entonces, esas ideas consistentes, esas ideas capaces de defender. Cuando yo llego ante mi jefe, cuando yo llego ante mi cliente, cuando yo llego con mi equipo de trabajo y nada más digo, no, pues es que yo creo que tenemos que implementar esta acción. Ay, sí, y no me hacen caso. Si yo soy cristiano, voy a saber cómo argumentar y cómo defender mi punto. No me voy a quedar contento con que me digan, ay, eso no sirve. No. Yo voy a decir, esto sirve y por esto. Y voy a saber cómo defenderlo. La sexta habilidad que me da la vida cristiana como ventaja competitiva en la vida profesional es un claro sentido de acción. Porque los cristianos nos especializamos por no quedarnos con lo que dice el texto, sino por llevarlo a la acción, por salir y transformar el mundo. Un cristiano que nada más de su Biblia, que memoriza los textos, que ya de por sí es algo bueno, difícilmente se va a quedar quieto, difícilmente se va a quedar pasivo, porque él va a querer que eso que está aprendiendo y eso que Dios le está enseñando en su palabra, lo lleve hacia afuera, lo lleve hacia el mundo. Un cristiano difícilmente se va a quedar en la banca cuando tiene una correcta disciplina cristiana de lectura, de oración y de alabanza. El problema no son las bancas, el problema justamente es que muchas veces perdemos esa herencia evangélica que nuestros padres, nuestros abuelos, los pastores de la vieja guardia nos inculcaron y nos enseñaron. Ahora con tantas facilidades, ahora que puedo encontrar un versículo bíblico solamente con un clic, ahora que tengo tantos manuales que me explican cómo entender la Biblia, pues a veces leo más el manual bíblico que la misma Biblia. Y hacer eso nos está haciendo perder esa disciplina que tantas ventajas competitivas les dio a nuestros padres. Por eso muchos cristianos empezaron a destacar en industrias, en fábricas, en empleos. En política no siempre, porque sabemos que ahí se mueven ya otro tipo de situaciones, pero si revisamos la historia, por ejemplo, ustedes cómprense la revista Expansión, que habla de las 500 empresas más importantes de México, van a encontrar ahí varios cristianos que lo lograron hacer justamente porque tenían disciplina de pensamiento y disciplina de llevarlo todo a la acción. Entonces, ¿qué está pasando hoy en las empresas? Hoy las empresas están buscando personas no solamente que sean inteligentes, ni solamente personas que tengan las respuestas a los problemas. Están buscando y contratando personas que sepan hacer las cosas. No me digas cuál es mi problema. Hazlo, resuélvelo, ten acciones concretas para poder resolver esta situación. Es lo que se está buscando allá afuera y es lo que la vida cristiana nos da cuando somos realmente personas asiduas a la disciplina y a la vida cristiana, al menos de la herencia que nosotros hemos recibido. La séptima habilidad es sumamente importante. La séptima ventaja competitiva de la vida cristiana es encontrar el momento. Encontrar el momento. Salir tarde es casi tan malo como salir antes, lo cual hemos podido comprobar en estas Olimpiadas, como hay algunos concursantes, algunos competidores, algunos deportistas que han sido descalificados por salir antes. Entonces, no es salir ni muy rápido ni salir muy lento, es salir en el momento preciso. Eso es una gran habilidad corporativa, profesional, educativa. Encontrar el momento para hablar, encontrar el momento para hacer las cosas. Y nuestro Señor, nuestro Maestro, era experto en ello. Tan experto que, para empezar, escogió el momento adecuado para nacer, para encarnarse. El cumplimiento de los tiempos. No vino Jesús antes, no vino Jesús después. Jesús vino cuando tiene que venir. Lo mismo en su segunda venida. No va a ser antes, no va a ser después, va a ser cuando deba de venir, en el momento adecuado. Eso tiene una palabra en griego, se llama kairos. Encontrar el kairos de las cosas es muy importante. Muchos empleos no se obtienen porque no metí la solicitud en el momento adecuado, ya sea antes o después. Muchos proyectos no se echan a andar porque no se implementaron en el momento adecuado, antes
o después. Muchas de las cosas que queremos que pasen no pasan porque no estamos en el momento adecuado. ¿Cómo vamos a poder entender cuál es el momento adecuado? Pues teniendo esa sensibilidad y eso que nuestro Señor Jesucristo nos encargó que hiciéramos. Lean los tiempos. Así nos dijo, si ustedes saben que ya está la lluvia viniendo solamente porque las nubes están grises, ¿cómo no pueden distinguir ustedes este momento? Ese discernimiento para poder entender el kairos, los cristianos lo hemos ejercitado durante mucho tiempo, con la lectura bíblica, desde luego con la oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, y hay algo, ese instinto, es esa habilidad, teológicamente es esa iluminación del Espíritu Santo que nos dice, ahora es el momento, salta, propón, proyecta, di, habla, actúa. Ese kairos, ese encontrar el momento, lo podemos hacer nosotros como cristianos si mantenemos una constante vida cristiana, una correcta disciplina espiritual. La octava es algo muy importante, madurez de pensamiento. Un cristiano asiduo a la vida cristiana, a la disciplina de la vida cristiana, tiene madurez de pensamiento. Si pudiera recomendarles algún texto sobre la vida cristiana para que comprendieran un poco a profundidad todo lo que implica, pues quizá ustedes ya tienen muy bien en la mente algunos manuales que pueden vender en las librerías, pero yo les recomendaría que leyeran a Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, en el capítulo 4, donde habla de la vida cristiana, el libro 4. Para que se den también una idea de todo lo que implica esa vida cristiana, que claro, no tiene que ver con nuestra salvación, eso es muy importante, eso es algo que Dios nos ha dado, es el regalo que Dios nos ha dado y que nos dice, deja de preocuparte por eso y mejor cultívate, edifícate, madura y crece. Entonces, la lectura de la Biblia, la oración, la comunión de los santos, la predicación, la alabanza, todo eso, hermanos, nos da madurez de pensamiento. Fíjense ustedes en lo que pasa con los niños. Un niño que no es cristiano, que quizá no lee mucho la Biblia, cuando llega a sus clases de educación biológica o de ciencias naturales y ve las partes del cuerpo, probablemente no va a aprender mucho porque le va a dar mucho chiste cuando empiezan a hablar de los órganos genitales o cuando empiezan a hablar de los cuerpos. Uno, cuando es niño de escuela dominical, a los 3 años le enseñan que Adán y Eva vivían desnudos. Y uno empieza a conocer diversos relatos donde el cuerpo también tiene un importante sitio. Entonces, quizá esos niños, al vivir en el tabú, pues claro, cuando llegan a la escuela y ven esas cosas les da mucha risa y lo toman muy inmaduramente. Un niño cristiano que desde el momento le empiezan a contar historias de Adán y Eva y demás, empieza a asumir esas cosas con muchísima mayor madurez y lo puede entender de una mejor manera. Además, si los educamos de una manera adecuada, pues claro que van a desarrollar una madurez más grande que los niños que no están en ese aspecto. Cómo comportarme en comunidad también me da a mí madurez de pensamiento. Saber en qué momento debo estar callado, saber en qué momento debo de hablar, saber cómo dirigirme a los demás, tener tacto en el trato hacia las demás personas. Eso no se aprende jugando o viendo la televisión todo el día en casa, como la mayoría de las personas, o viajando nada más en la ciudad. Ustedes vean a las personas, viven muy alejadas, viven muy desconfiadas y no saben cómo tratar a los demás. Cuando incluso a veces si ven a un jefe o a una persona importante, ni se acercan, les da miedo y pueden allí perder una oportunidad. Uno como cristiano que está constantemente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, no le va a tener miedo al jefe, al presidente ni a cualquier persona que se le ponga enfrente, lo va a poder saludar, verlo a la cara y hablarle de tú, porque tiene esa madurez, porque tiene esa confianza cristiana. Es algo también que es parte de nuestra herencia. Los cristianos están acostumbrados a llegar ante altos funcionarios y ante altos personajes. Eso está en el libro de los Hechos. Pedro, Pablo, Juan estaban ante los meros y dice, hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Tenían suficientemente madurez para presentarse delante de cualquiera que les pusieran enfrente, mantenerse firmes, no bajar la mirada y decir lo que tuvieran que decir. Un cristiano que tiene esa seguridad para hablar de algo tan importante como es el evangelio, ¿creen ustedes que se va a echar para atrás si tiene que hablar de algo tan simple y tan sencillo y mundano como el plan de ventas de la compañía? Pero para nada, ahí se va a parar firme y va a hablar con denuedo lo que tenga que decir ante quien esté. A mí me ha pasado varias veces que preparamos una presentación para un cliente y ya estamos sincronizados en quién va a hablar y quién va a decir qué tanto, y a última hora nos dice, sí, pero es que el director general va a venir a la presentación. Y entonces el primero que tenía que hablar como que ya no quiere, como que le da pena, y entonces ya me dice, no, mejor tú presenta y yo te apoyo, ¿no? Porque les da miedo hablar ante un director general. Uno como cristiano habla día con día delante del Rey de Reyes. ¿Qué nos va a hacer un director general? Ya solamente me faltan 2. La novena es muy importante, hermanos. Identificar sesgos religiosos de las personas. Eso es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a llevarnos mejor con los demás. Muchos, por ejemplo, en la oficina o ante personas y demás, cuentan como chistes muchas veces que tienen que ver con la religión y no se están dando cuenta que están ofendiendo a otras personas. Uno como cristiano que tiene eso muy a flor de piel, sabe con qué se juega, sabe con qué no se juega en frente de las otras personas y es más educado y tiene mejor trato hacia los demás. Una persona que no tiene esta disciplina cristiana puede ver a un judío con su kipa que dice, no, es que yo no quiero comer puerco, y quizás hasta le causa escarnio y se burla y diga, mira qué chistoso se ve con su gorrito y mira, pobrecito, no quiso comer cuerpo. Pero uno como cristiano que ha leído en la escritura de que pues si tu hermano no quiere comer carne, pues no comas carne delante de él por motivos de conciencia. Uno que como cristiano ha leído y conoce que no solamente hay una religión, sino que hay muchas en el mundo, tiene mejor sensibilidad para entender a las otras personas. Si una persona tiene una cruz encima, si tiene una kipa, si usa un velo, eso a uno le da una referencia de a qué religión pertenece y tiene cierta empatía y tiene mejor trato con esa persona. Eso falta mucho. Hay muchas personas que han salido de las empresas porque no sabían que sus jefes eran judíos y no supieron bien cómo tratar a los jefes judíos. Entonces, es muy importante para nosotros como cristianos, pues tener esa sensibilidad para entender las creencias de los demás. Y por último, la última ventaja competitiva que nos da la vida cristiana es amplia cultura. De un cristiano no se puede decir que sea inculto. Si uno lee la Biblia, se entera del Tigris, del Éufrates, de los asirios, de los romanos, de Babilonia. Uno se entera de que hay muchísimos nombres de aves, que la bubilla, que el quebrantahuesos. Esos animales no se ven tan fácilmente en otros lugares, pero si uno lee la Biblia, al menos esas palabras se le quedan a uno en la mente y en determinado momento dice, ay, es que esto yo lo leí en la Biblia. Es más, hermanos, de veras, hasta para ver una película actual se necesita poder ver bien la Biblia. Quien no haya leído bien la Biblia no disfrutó completamente, por ejemplo, Batman contra Superman, que tiene muchas referencias bíblicas. Seguramente los que leímos la Biblia pudimos disfrutar mucho mejor la película porque entendimos cuáles son esas referencias. Hay una serie en Estados Unidos que se llama Sleepy Hollow y es una especie que está basada en el libro del Apocalipsis, a su modo, pero uno entiende la serie justamente porque porque conoce el libro del Apocalipsis. Muchas de las lecturas que dejan a uno en la universidad, de la carrera que sean, tienen referencias bíblicas. Por ejemplo, supongamos en alguna empresa y de repente el gerente, el jefe o el director dice, bueno, compañeros, nuestro shibboleth de empresa va a ser entregar las cosas a tiempo.
Ay, no sé qué quiso decir, ¿no? Porque que el Shibolet, pues quién sabe. Pero si uno lee la Biblia y ha leído el libro de Josué, sabe que Shibolet era la palabra que le pedían pronunciar a los de las tribus de Dan para que pudieran entrar al resto de Israel. Le decían, di Shibolet. Si decían Shibolet, los dejaban pasar, pero si decían Sibolet, no los dejaban pasar porque no lo pronunciaban adecuadamente. Y yo me he encontrado con mucha literatura y he escuchado en muchas conferencias que ya usan ese término, Sibolet. Y aquí en México pues puede que no muchos lo sepan, pero alguien que lee su Biblia tiene que reconocer a qué se están refiriendo. Entonces, para ir cerrando, déjenme decirles algo que espero que los desafíe y que los rete aún más. La cultura profesional, la cultura corporativa, las empresas, los negocios, la literatura, se encuentra cada vez más leyendo la Biblia, se encuentra cada vez más utilizando recursos bíblicos para su acción. Hay muchos libros, por ejemplo, de management que habla sobre Jesús y los 5 puntos de Jesús como administrador. Entonces imagínense ustedes si de repente llega un director y dice, es que me leí un libro tremendo que me dice 5 puntos de Jesús como administrador. Uno puede decirle, siéntate un poco y te voy a contar 80 cosas de Jesús, porque conoce los evangelios, porque conoce esa lectura. Entonces, esos 10 elementos, hermanos, nos pueden dar a nosotros una ventaja competitiva profesional. Entonces, no se trata solamente de qué hay allá afuera que podamos incorporar para tener una iglesia profesional. Se trata de que nuestra herencia cristiana misma nos está capacitando para salir allá afuera de una manera profesional. Entonces, yo les invito, hermanos, a que podamos implementarlos. Quiero concluir, voy a citar las 10 ventajas y cuáles son los aspectos que tenemos que hacer ya para poder sintetizar y dejarles este desafío. Nutramos nuestra vida cristiana, lectura de la Biblia, oración, alabanza, predicación, nos van a dar muchas fortalezas para abrirnos paso en el mundo de hoy. 10 cosas importantes para ser profesionales en el mundo de hoy que la vida cristiana nos puede dar. 1. Obtén un foco de atención cuando nos diferenciamos. 2. Interpreta correctamente lo que está pasando, nuestras habilidades hermenéuticas. 3. Detecta relaciones que nadie más ve, esa creatividad metafórica. 4. Enamora a tu público, saber cómo hablar ante los demás. 5. Ten ideas consistentes y defendibles, como un evangelista que quiere defender la existencia de Dios. 6. Vuelve tangibles las ideas, como todo cristiano está llamado, no solamente a ser oidor, sino hacedor. 7. Identifica el momento oportuno, el kairos. Un cristiano sabe leer los tiempos. 8. Pon atención a los detalles que son importantes para los demás, sean religiosos o sean de alguna otra índole. 9. Desarrolla agilidad mental de memorización y lectura. Muy, muy importante. Vale la pena seguir aprendiendo los versículos de memoria, no porque los comprendamos, sino por el ejercicio. Y en una de esas el Espíritu Santo nos alumbra. Hay que seguir haciéndolo. Y por último, posiciónate como una persona culta. De hecho, yo les puedo decir que si he logrado crecer en el trabajo en el que estoy, justamente me han dicho declaradamente que es eso, es que tú tienes una amplia cultura. Lo mismo hablas de Sor Juana que de Santo Tomás, que de Cristóbal Colón, que del rey Arzurbarnípal. Pues sí, porque soy lector de la Biblia y como un lector de la Biblia, pues me entero de todo eso. Así es que, hermanos, tenemos mucho por hacer. Nuestra herencia evangélica cristiana tiene muchas cosas que ofrecernos para prepararnos. Sigamos. Me gusta mucho acabar este sermón, porque les quiero decir algo que debería decirse casi siempre. La recomendación del sermón es: sigamos leyendo la Biblia, orando, alabando y predicando a nuestro Dios. Dios les bendiga.